El grupo educativo Cefodima, que conforman el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, ofrece el título de experto universitario en Pedagogía Montessori, un título enfocado al desarrollo y la crianza de los más pequeños, que nos va a presentar Miriam Escacena. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Miriam es la fundadora de la empresa de formación y consultoría especializada en innovación educativa. La empresa se llama Guía Montessori. No podía ser de otra manera. Y ya empapados de esta filosofía, de esta forma de enseñar y de criar a las nuevas generaciones, pues vamos a entrar en harina, vamos al grano. Cuéntanos, Miriam, dándonos ya una pequeña introducción de qué consiste este título de experto universitario. Bueno, pues este experto universitario en Pedagogía Montessori y su aplicación en la educación infantil lo que pretende es ayudar a los profesionales que quieran trabajar con métodos más innovadores de educación que permitan desarrollar todas las potencialidades de nuestros niños y niñas, ¿no? Vivimos en un mundo en el que se hace más necesario que nunca un cambio de paradigmas en el mundo de la educación, ¿no? Ahora estamos en un mundo completamente globalizado, en la era del conocimiento, tenemos toda la información a golpe de clic, ¿no? Entonces, antiguamente, bueno, el sistema educativo actual, tal y como está y como se concibió hace unos años, estaba muy basado en procesos memorísticos, en procesos como la alfabetización, las matemáticas, que lo digo mal, alfabetización y matemáticas, pero en un mundo que tenemos, como digo, toda la información a golpe de clic, es necesario de verdad que nuestros niños aprendan de memoria para repetir en un examen, notas, y luego se les olvida. No hay realmente un aprendizaje significativo, ¿no? Sabemos lo que falla, de hecho, pues tenemos los informes PISA que siempre nos preocupan, ¿no? Las tasas de fracaso, de abandono escolar, que si los niños aprenden a leer pero sin comprensión lectora, que carecen de valores, de desmotivación, entonces tenemos algo que hacer, ¿no? Tenemos que ofrecerles una educación que realmente les dé herramientas para afrontar los desafíos que les presente la vida de este mundo, como decía, cada vez más globalizado, en el que vivimos pues, crisis económicas, crisis sanitarias, crisis humanitarias, ¿no? Y eso de estudiar y tener un trabajo para toda la vida, como pudieron tener las generaciones de nuestros padres, ya no existe, ¿no? Entonces hay que dotar de competencias, habilidades, tolerancia a la frustración, de capacidad de reinventarse tantas veces como haga falta, ¿no? Y bueno, pues todas esas cualidades que son hoy más necesarias que nunca. Y eso es lo que viene a hacer la pedagogía Montessori, este experto universitario. Cuéntanos cuál es la razón de ser, ¿no? De que surja este título y por qué habéis decidido hacerlo con nosotros, con la UDIMA. Bueno, pues la pedagogía Montessori se enmarca dentro de lo que conocemos como pedagogías alternativas, donde también encontramos la pedagogía Waldorf, el enfoque Reggio Emilia y bueno, un montón de corrientes, y a mí me gusta especialmente Montessori porque entre todas ellas destaca como el método de la pedagogía científica, porque María Montessori, además de pedagoga, se licenció en medicina, en psiquiatría, en biología, en antropología, filosofía, bueno, la verdad, desde luego el tiempo. Era una mujer de ciencias, sí, que introdujo la interdisciplinaridad, ¿no? Que en aquella época mezclar medicina con pedagogía pues era una cosa, una locura casi, ¿no? Que nadie hacía. Entonces, todo ese trabajo que ella desarrolló durante 40 años de investigación y observación a niños y niñas de todo el mundo, hoy demuestra la neurociencia, ¿no? Y a mí me encanta, o sea, no es que sea una moda, que a veces se dice, uy, Montessori está de moda, esto tiene más de 1,5 siglos de historia, o sea que ya tiene un ratito, ¿no? Y lo bueno es eso, que entre todas las pedagogías, esta es la que está más demostrada porque hoy gracias a la ciencia, a la neurociencia, sabemos cómo aprende el cerebro del niño, cómo se produce un aprendizaje significativo, que el aprendizaje está muy ligado a la emoción, al movimiento, y esto es todo lo que enmarca filosofía Montessori, ¿no? Antiguamente, además, no hace tanto tiempo, hace 10 años, cosas así, 10, 15, no había formaciones apenas en pedagogía Montessori, ¿no? Eran siempre fuera, yo tengo un montón de compañeras que se formaron en Italia, en Inglaterra, en Irlanda, con la consiguiente implicación que tiene todo eso, ¿no? Si estás trabajando, pide una excedencia, vete a vivir a otro país, mantente como puedas mientras pagas una formación muy cara, que están en torno a 9.000, 10.000 euros, y bueno, y lo hacían por pasión y por amor por este método, ¿no? Era difícil, claro, y poco accesible, porque pues tenías que dejar prácticamente tu trabajo, tu familia, para marcharte 1 o 2 años a formarte, ¿no? Afortunadamente, cada vez hay más instituciones que imparten formaciones Montessori más accesibles, pero siempre pues, son instituciones privadas,
que es lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Y antes decían que no podía ser online, que tenía que ser todo presencial. Nosotras llevamos muchísimos años haciendo formación online, más de 10 años. No somos de esta última moda que se ha venido después de la pandemia, ¿no? Cuando criticaban la formación online y después del confinamiento ya sí que valía la formación online. Nosotras llevamos más de 10 años, apostamos mucho por ello. Hemos probado un montón de métodos, de plataformas diferentes, de formas de hacer, porque al final hablar a través de una pantalla y contagiar tu pasión al alumno no es fácil, ¿no? Pero nosotras... Pero es posible. Es posible, claro. Así lo ha intentado hacer la UDIMA también. Claro, por eso queríamos que justamente, sabíamos que teníamos que tener un socio como vosotros, ¿no? Como la UDIMA, que apuesta por esta formación a distancia, con un buen campus, con una buena tecnología y además que permita y dé al alumno flexibilidad para que este título, esta formación sea accesible, ¿no? Tanto a nivel logístico, que lo puedan compatibilizar pues, con unas responsabilidades familiares y laborales, como a nivel económico, pues también que es bastante más accesible que lo que hay a día de hoy, ¿no? Nosotras creemos realmente que esta es la mejor forma de educar y que debería llegar a todos los niños y niñas del mundo, ¿no? Es nuestro sueño y por eso creemos que esto tiene que ser accesible, que se tiene que conocer. Hay muchos docentes interesados que quieren aplicarlo pero no saben por dónde empezar y vamos a eso, ¿no? Justamente a ayudarles a hacerlo. Ya lo estás introduciendo tú, pero bueno, te lo remarco. Accesibilidad es un poco lo que intentáis. ¿Y para quién? ¿Quiénes deberían dejar, digamos, de soñar para ya poder contar con ese título? ¿Quiénes son un poco esos docentes o el público objetivo que puede beneficiarse más de este título? Ajá. Pues mira, yo lo divido como en cuatro grupos, ¿no? Los primeros son, evidentemente, profesionales de la educación, ya sean docentes, personal de apoyo, equipos directivos que saben que quieren hacer un cambio en su proyecto curricular pero no saben por dónde empezar. Todos estos docentes que están, además la docencia es una carrera muy vocacional, ¿no? Sin embargo, tal y como está toda la situación, las leyes educativas que cambian un montón de veces, la burocracia, la falta de recursos, hacen que todo eso, la vocación la profesión del docente, sea una, junto con los sanitarios, que más sufren el síndrome este de burnout, ¿no? Que están quemados, que realmente están con una tensión en su trabajo, que no pueden hacerlo bien, ¿no? Y están perdiendo esa vocación tan importante. Entonces, bueno, estos docentes que saben lo que no funciona del sistema, pero se dan una y otra vez con él y quieren hacerlo de otra manera, pero no saben cómo. Igual, equipos directivos que están pensando en eso, en hacer un proyecto innovador, pero necesitan una sólida formación, porque esto no es de la noche a la mañana, me compro una torre rosa como esta y se hace la magia, ¿no? Y todos los niños están así, ¿no? Esto requiere un buen proceso de formación y es algo en el tiempo, ¿no? Entonces, por un lado serían esos, personas que trabajan en la educación. Después también profesionales que trabajen con la infancia, de cualquier ámbito, como pueden ser psicólogos, psicopedagogos, maestros de educación especial, logopedas, maestros de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, bueno, todos estos profesionales es grande, ¿no? Sí, que al fin y al cabo están en contacto directo con los niños y que pueden trabajar estos métodos porque además funcionan muy bien también para niños que tengan cualquier tipo de necesidad educativa especial, ¿no? Luego, también a personas comprometidas con este tipo de educación que creen realmente que otra educación es posible y quieren formarse para trabajar quizá en una escuela activa con esta pedagogía o para incluso montar su propio proyecto emprendedor, que tenemos varios de esos. Y luego ya por último, pues familias, ¿no? Padres y madres que quizá quieran llevar a sus hijos a una escuela con esta pedagogía o que incluso son familias de estas viajeras por el mundo que no quieren escolarizar los primeros años, quieren hacer una educación en casa, un homeschooling, pero bueno, pues saber cómo lo hacen, ¿no? Tener un programa curricular con el que se sientan seguros que están acompañando de un modo correcto. Esos serían los cuatro Muy interesante perfiles. que podamos dar herramientas con este título incluso a las propias familias, ¿no? Que apuestan por esa vía educativa en casa que a lo mejor no es tan común, pero que, bueno, que tiene su valor, ¿no? Y por supuesto es una elección perfectamente válida para quien la quiera coger. Sí, es que justamente después de la pandemia, los meses del confinamiento y eso, ya las personas con bebés, ya eso de meter los bebecitos, a lo mejor se quedaban ya 1 año o 2 en casa, ¿no? Nos empujó a tomar un poco una alternativa, ¿no? Pero ¿y entonces qué hago? Porque estoy con el bebé y no sé qué hacer con él. Bueno, pues nosotros podemos enseñarles muchas cosas. ¿Y qué cosas? Cuéntanos un poquito más en concreto qué cosas se van a ver con esta metodología y pedagogía Montessori. Cuéntanos en definitiva cuál es el programa docente o qué temáticas se van a ver o qué bloques temáticos se van a ver en el título. Bueno, pues este posgrado está dividido en 3 bloques temáticos. El primero de ellos hablamos de lo que es las bases científicas de Montessori, nos especializamos ahí.
El segundo de ellos ya nos centramos en cómo aplicar Montessori en el primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años, y en el tercero ya vamos a Montessori del segundo ciclo de infantil, es decir, de 3 a 6 años. Andando un poco más en los temas que vamos a ver, dentro del primer bloque vamos a empezar desde estudiar la vida y obra de María Montessori, esta gran mujer que revolucionó la mirada a la infancia a principios del siglo XX. Es muy importante entender el contexto histórico y social en el que ella vivió, porque bueno, le tocó vivir todo el belicismo del siglo XX, las dos grandes guerras mundiales, la Guerra Civil Española, que estaba aquí en ese momento. Por eso se dice que su educación está basada en el humanismo y la paz, ¿no? Porque ella estaba convencida de que a través de la educación se podía traer la paz al mundo. Ojalá, que hoy está más vigente que nunca esto también, ¿no? Vamos a hablar también de lo que son las bases del método, de la filosofía, que es algo muy, muy importante, hay que empaparse de esa mirada de mirar a la infancia. Y luego también hay un módulo de competencias en el que hablamos de educación positiva y comunicación no violenta, lo que conocemos como disciplina positiva, porque son herramientas que encajan a la perfección con la filosofía Montessori. Ese sería como el primer bloque en el que vamos a ver todos los fundamentos. Luego, en el segundo bloque, que pasamos ya a estudiar al niño de 0 a 3 años, pues ahí estudiamos todo, ¿no? Porque se estudia mucho el desarrollo, entonces desde el desarrollo intrauterino, el desarrollo emocional, social, cognitivo, motor, todo esto lo imparten profesionales expertas en la materia, ¿no? Porque normalmente las formaciones de guía Montessori eran impartidas solamente por maestros, pedagogos o especialistas en pedagogía. Pero como María Montessori era médico también, hemos querido que en este programa, que sea muy innovador, y haya profesionales de cada ámbito, ¿no? Es decir, el desarrollo intrauterino lo va a impartir una matrona, el desarrollo emocional, cognitivo y demás, una psicóloga, todo lo que tiene que ver con cognitivo, maestra, el desarrollo físico, motor, una fisioterapeuta, y así para tener cada campo... un poco, ¿no?, cada ámbito de lo que en su día fue Montessori. Claro, ¿no?, claro. Entonces queremos que cada campo lo dé una profesional que sea experta en eso, que de hecho las compañeras imparten también en otros programas de posgrado y por tanto tienen esa labor formadora, ¿no? Y luego ya vamos a ver en sí cómo son las aulas Montessori de 0 a 3 años, cómo son los materiales, que hemos traído aquí algunos para mostrar, cómo se utilizan, cómo se hace la adaptación curricular, ¿no? De tengo un aula de educación tradicional, ahora la quiero montesorizar, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo compatibilizo esto con la ley? Que ahora tenemos la LOMLOE, que afortunadamente nos da más flexibilidad, ¿no? Hablamos también de un módulo de primeros auxilios, porque yo creo que todos los que trabajan con la infancia tienen que saber reaccionar, si ahora yo cojo esto y me lo meto en la boca, que no haya ningún susto, ¿no? Me parecía básico. Y luego ya en el último bloque, que es Montessori de 3 a 6 años, seguimos viendo el desarrollo del niño de 3 a 6 años, qué es lo que está pasando a nivel motor, señales de alarma por si hubiera algún retraso en el desarrollo. Para eso tenemos también una terapeuta ocupacional y especialista en atención temprana que nos hablará de qué hacer si un niño tiene, pues no lo sé, una dificultad de integración sensorial o un trastorno del espectro autista o cualquier dificultad que hoy en día sabemos que las necesidades especiales están presentes en el aula, ¿no? Y hasta ahora las formaciones no daban soluciones, explicaban solo cómo trabajar con niños normotipo, pero con estos otros niños que tienen dificultades, ¿qué hacemos con ellos? Pues Lorena, que es la profesional, nos va a adaptar, a enseñar a adaptar los materiales, ¿no? Muy, muy interesante. Y luego pues ya damos los materiales de 3 a 6, que son muchísimos, y es donde está lo más bonito de la pedagogía de 3 a 6 años, es cuando se aprende la lectoescritura, que para mí es el aprendizaje más impresionante que hacemos de pequeños. Y tenemos un último módulo también que es de educación sexual, que yo creo que hoy en día también es otro temazo que tenía que tener este posgrado, y está impartido según los mecanismos internacionales de ONU y UNESCO, o sea que en base a básicamente los derechos de la infancia. Así es como está estructurado. Primeros auxilios, niños especiales, sexualidad, bueno, veo que habéis pensado en casi cualquier escenario posible, ¿no? Que ya es bastante para dar una caja de herramientas muy útil, y ahí queremos ir, a las herramientas, a los materiales. Más allá de todo este set fantástico que nos has traído, cuéntanos un poco en líneas generales qué van a encontrarse a nivel de material didáctico quienes se embarquen en este título de experto. Bueno, pues se van a encontrar una plataforma muy, muy accesible, la de la universidad, en la que ellos, por un lado, van a poder seguir las videoclases a su ritmo, ¿no? De forma asíncrona, para que se pueda, como decíamos, compatibilizar con una vida laboral y responsabilidades también familiares. Están todos los vídeos ahí grabados también con guías PDF descargables, hay tipo test también para ir
aprendiendo y avanzando los conocimientos, pero sobre todo también hay tareas de desarrollar que nosotros les proponemos. ¿Cómo crearías un ambiente para bebés? ¿Con qué tipo de materiales? ¿O cómo lo harías, ¿no? O no lo sé, ¿cómo diseñarías un ambiente de 3 a 6 años teniendo en cuenta que hay esta característica con este alumno? Bueno, planteamos más bien cosas de pensar, ¿no? Nuestras tareas no son repite lo que te acabas de leer, sino aplícalo en un escenario real, ¿no? Claro, Digamos. claro, o sea, con casos prácticos es lo que queremos, ¿no? Que realmente salgan con herramientas, que no salgan con un montón de teoría, porque libros hay muchísimos. María Montessori nos dejó nada más y nada menos que 21 libros, así que lectura hay. Nosotras recomendamos bibliografía, pero sobre todo hacemos ese esfuerzo de sintetizar todo lo que hay de Montessori, realmente qué podemos aplicar, tanto si tu caso estás en un aula de primer ciclo como de segundo ciclo, ¿no? Y cuál es tu papel y cómo puedes sacar todo ese potencial a los niños con los que trabajas y sobre todo lo que más asusta siempre a los profesores, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago la adaptación curricular? Porque me dicen, es que luego viene el inspector de área y me dice que así no puede ser, o que tiene que haber un examen, o que tal. No, no nos olvidemos, existe la libertad de cátedra. Lo que pasa es que los inspectores dan mucho miedo. Realmente nosotras por eso hemos traducido, por decirlo así, la nueva ley, la LOMLOE, a lo que es, comparándola con los principios de la pedagogía Montessori, cómo encajan perfectamente, ¿no? Cómo se cubren los objetivos, los contenidos de cada curso, simplemente que en lugar de hacer todos a la vez lo mismo, de 9 a 10 matemáticas, de 10 a 11 lenguaje, etcétera, cada niño está trabajando pues de forma independiente, con sus materiales, y nosotros les vamos guiando para que al final cubran todo el currículo. O sea, es una forma diferente de hacer las cosas, pero por contra el aprendizaje es mucho más significativo, porque el niño elige lo que más le llama y lo que más ganas tienes de aprender. Se hace una adaptación, ¿no? Digamos, de esa filosofía Montessori a la LOMLOE y a los alumnos, digamos, del siglo XXI, que también han cambiado, ¿no? La Totalmente. Forma que ya decías de vivir en este mundo globalizado. Totalmente. Vamos terminando, pero antes una pregunta rápida y práctica, pero que siempre interesa saber. Duración. ¿Qué duración aproximada tiene este curso? Mira, este experto tiene una duración de 1 año, lo que son las clases teóricas, y luego para nosotros es súper importante que haya una parte práctica, porque claro, podemos enseñar muchísimo por vía online, pero Montessori se tiene que trabajar con los materiales, ¿no? Porque los materiales Montessori, lo vemos aquí, no son juguetes, son materiales científicos, didácticos, diseñados con un propósito educativo adecuado y que se tienen que trabajar de una manera, ¿no? Entonces, no es lo mismo si tú ves un vídeo de una presentación que está grabado 20 veces, editado y perfecto, a que te pongas tú a trabajar con el material y te surjan las 1000 dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un periodo de prácticas y observación que tienen que ser 100 horas o un mes, más o menos es viable. Las alumnas que hemos tenido en ediciones anteriores pues lo han hecho, por ejemplo, en el mes de julio, que todas las escuelas Montessori abren porque son privadas y hacen Summer Camp, o en los días de Semana Santa que no son festivos, o días que son festivos en una comunidad y en otra no. Bueno, al final, como son 1 año más 6 meses más para hacer esto, en 18 meses da tiempo a hacerlas, y sobre todo cuando uno ve una escuela con esta pedagogía es cuando más se empapa del método, de la forma de hacer, de la mirada del adulto, de cómo se dirige a los niños, ya no solo los materiales, ¿no? Sino también ese ambiente psíquico en el aula, ese trato a la infancia es completamente diferente, ¿no? Y eso es muy, muy importante verlo. Nosotros podemos ayudar a los alumnos a que busquen un centro de prácticas, o ellos mismos pueden proponer un centro que tengan en su ciudad cercana, hacemos el convenio y listo, ¿no? Yo también, como hago todos los años un congreso internacional sobre pedagogía Montessori, pues conozco muchos directores de escuela con los que puedo hacer de nexo de unión, tanto en España como en Latinoamérica, y bueno, pues siempre están abiertos a colaborar, ya han recibido alumnas el año pasado y con muchas ganas, ¿no? Total, que al final hay ese año de base teórica más hasta 6 meses más extra para terminar este periodo de prácticas, observación y los trabajos finales que nos tienen que entregar. Una aventura de 18 meses, podemos decir entonces, ¿no? Bueno, y quienes se embarquen en esta aventura, al final siempre se van a preguntar qué ayudas profesionales o qué salidas profesionales se van a abrir ante ellos después de superarlo con éxito. ¿Qué puedes decirnos para terminar en este sentido, Miriam? Bueno, pues esta es la pregunta del millón, ¿no? Así es. En primer lugar, van a tener un título de experto universitario con 40 créditos ECTS, que equivale a 1000 horas de trabajo del alumno, así que es una sólida formación. Este título lo van a poder presentar a cualquier empresa, institución donde trabajen y van a mejorar su trayectoria profesional.
Incluso también los que sean profesores de la escuela pública les podría incluso servir como baremo en oposiciones, ¿no? Como mérito, esto depende de las comunidades autónomas si aceptan este tipo de títulos o no, pero ya hay muchos que sí y oye, pues siempre les viene muy bien a los que están ahí opositando. Y luego también a personas que quieran trabajar en una escuela activa, ¿no? Ya sea Montessori o en general de pedagogía activa, porque van a tener una muy buena formación. Nunca se sabe las puertas que esto puede abrir. El año pasado, una de las chicas del posgrado, me acuerdo que hizo prácticas en verano, como yo le dije, ¿no? Vete al mes de julio, haces un poquito de summer camp y lo ves. Hizo prácticas todo el mes de julio. Llegó septiembre y una de las guías Montessori titulares de la escuela se puso de baja porque estaba al final de su embarazo y la llamaron a esta chica antes que a otra, que esta chica me decía, si es que yo ni siquiera he acabado el posgrado. Y la llamaron para trabajar y me decía, pero Miriam, que me van a pagar y todo. Entonces, claro, fue como, ostras, pues ya llevaba media formación y les había gustado mucho su forma de trabajar, pues eso es una buena señal de éxito, de que es una buena formación, ¿no? A mí me hizo mucha ilusión. Y luego, sobre todo, para mí, lo más importante es, como decía, docentes, equipos directivos que están trabajando en sus centros con la educación tradicional, ¿no? Porque los centros que son Montessori o otras pedagogías los hay, y ya son, pero son muy pocos. La mayoría de nuestros niños y niñas van a escuelas públicas, privadas o concertadas de sistema tradicional, ¿no? Entonces, estos docentes, estos directores de escuela, que saben que la cosa no está funcionando, que algo hay que hacer, que los niños no están aprendiendo, que están llegando niños con muchas dificultades y que hay que ayudarles y falta recursos. Montessori es lo que mejor soluciona todo esto. De hecho, es que enseguida se empiezan a ver los beneficios en los niños, enseguida empiezan a leer y a escribir, a pasar cosas maravillosas, a cuidarse unos a otros, las familias se implican muchísimo. Y esto hace, como se ven, se palpan enseguida los beneficios, que no es tanto con métodos más conductistas de si haces esto te pongo un happy, una carita feliz, sino el niño quiere aprender por el propio deseo de aprender, ¿no? Y de trabajar. Mis hijos cuando iban a un colegio Montessori en México es que querían ir el fin de semana y vacaciones, y yo decía, ¿qué les darán aquí, no? Entonces, bueno, pues como todo esto se ve, al final llega a las familias. Y yo trabajo con varios colegios, tanto en Madrid como con otras comunidades autónomas que están haciendo proyectos de transformación y consultoría, y en algunos, por ejemplo, por citar uno, el San Benito de Madrid, que está por Arturo Soria, tiene ahora mismo lista de espera para infantil, porque han montesorizado todo infantil desde la pandemia, presentaron un proyecto de innovación a la Comunidad de Madrid, y sin embargo el colegio de enfrente está vacío casi, porque no hay niños. Entonces ahora los colegios necesitan innovar para que lleguen alumnos a sus aulas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que en este colegio estén viniendo familias desde Seseña, haciéndose 50 kilómetros al día solo para llevar a sus hijos, y otros colegios de la zona estén faltos de niños, ¿no? Pues es que algo están haciendo bien. Es un factor a tener en cuenta y una buena prueba, ¿no? de que funciona. Sí. Bueno, pues esperamos que haya lista de espera también para intentar apuntarse a este curso y que esa innovación llegue también a la época de la infancia a través de esta pedagogía Montessori que es tan fundamental, como vemos, y tan importante. Gracias, Miriam, le deseamos todo el éxito posible y celebramos que el efecto Montessori haya llegado también a la UDIMA. Gracias, Miriam. Un placer para mí, para nosotros. Bueno, pues hasta aquí otro Infórmate Más, que ya saben que nos trae nuevas formaciones específicas, innovadoras, que vienen de la mano de las empresas con las que colabora la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid, para el Grupo CEF UDIMA y toda la formación del Grupo Educativo.